Cristo describe gloriosamente que, primero, esos días de aflicción acabarán, siendo derrotado el hijo de perdición, como lo describe el apóstol Pablo con el resplandor de su venida. Y segundo, que vendrá con su poderosa gloria. Pero veamos mejor sus propias palabras. Son mucho más penetrantes que lo que yo pudiera describir. Es la hermosura de su majestad la que tenemos el privilegio de escuchar. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 27. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Él volverá! ¡Él volverá! En el momento de mayor oscuridad, cuando todo parecerá estar perdido, se cumplirá esta palabra, versículo 26, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. ¡Oh, gloria a Cristo! Así despunta el alba, ¿no es cierto? La parte más oscura de la noche es esa, justo antes del amanecer. Hasta eso nos muestra nuestro Dios acerca de su gloria. El discurso de los olivos. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 32. El porvenir es sin duda el tema más polémico que trae la Biblia. Es tema de discusiones acaloradas entre propios y extraños, lo que se dice acerca de los tiempos venideros. Hay quienes no les importa nada, incluso qué será de ellos después de la muerte, y temas de esta naturaleza los consideran demasiado fantasiosos, locuras que alguien en el pasado se inventó para asustar, entretener, o bien adoctrinar, según ellos, para mantener a las multitudes bajo un cierto control dominante en este mundo. Vaya, y luego dicen que somos los cristianos los que estamos locos o que somos ignorantes. Hay otros que viven en una incertidumbre constante de no entender qué deparará el futuro y siempre andan con el alma en un hilo. Que si hay guerra, que si la economía, que si vendrá otra pandemia, que si el gobierno, y mejor ya aquí le paro. No vaya a ser que consuma mucho tiempo en esto y no invertirlo en lo que realmente importa. Estamos en una escena justo después de que nuestro Señor Jesucristo enseñó cómo una mujer pobre dio más que todos los demás al poner como ofrenda al templo todo su sustento. Fue magistral, como era de esperarse, la manera en cómo nuestro gran Salvador dejó tan claro que entreguemos nuestra vida totalmente a Él, y eso no es poco en realidad. El problema es que aún los discípulos no habían entendido que no es realmente lo que se tenga en este mundo lo que más importa. Miremos por qué Cristo comenzó una de las enseñanzas escatológicas, es decir, del futuro tal como Dios lo desea revelar, más memorables que se hayan plasmado sobre la tierra. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 1. Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Para este tiempo, el templo que se había reedificado empezando la labor en los tiempos de Esdras y después retomado por profecías de Ageo, en estos días estaba en medio de una renovación majestuosa empezada por Herodes el Grande y se terminó después de 80 años. Lo irónico es que solo duró 6 años antes de que volviera a ser destruido. Es difícil entender por qué como seres humanos nos admiramos y aferramos a lo que vemos en este mundo, cuando todo lo que vemos, de un momento a otro, puede ya no estar. Este templo fue tan admirado que aun cuando era el lugar para adorar a nuestro Dios, la edificación en sí era considerada una especie de ídolo. Como dije, nos aferramos mucho a este mundo, y finalmente, es confiar en castillos de naipes que en cualquier momento que Dios desee, solo tiene que soplar un poco, nada más un poco, para destruir nuestras ilusiones para siempre. Esa es la idea tras este discurso. No se trata de ir tras especulaciones fantasiosas que producen incertidumbres. No es así todo esto. Nuestro gran Señor Jesucristo quiere infundir confianza a su pueblo. Todas estas palabras están en letras doradas de la Biblia y fueron diseñadas para ser leídas sobre todo en esos tiempos en los que quienes vayan a vivir todo lo que está aquí escrito, y muy en especial el pueblo judío, tengan una esperanza para resistir hasta el final,
cuando Cristo en su segunda venida, porque debes entender y por supuesto saber que ciertamente Cristo vendrá otra vez, y Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar a este mundo. Por eso, cuando escuchó Cristo el elogio del poderío que algún hombre o imperio demuestra con lo que puede hacer, como era el caso de este majestuoso templo, suelta unas palabras que, como es costumbre de nuestro Dios, son una bomba para hacernos reflexionar cuán equivocados estamos al poner nuestra vista y confianza en este mundo y en personas de carne y hueso, tan débiles y frágiles como cualquiera de nosotros. Evangelio de Marcos 13, versículo 2. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oh, sí, desde hace tiempo ya deberíamos conocer a nuestro Señor. No miró propicia la ofrenda de Caín. Era lo mejor de su trabajo y de sus cosechas. Era la ofrenda más sublime que alguna vez el hijo mayor de Adán pudo prepararle a alguien. Simplemente Dios no la aceptó. No era lo que quería ver ni recibir. Pienso que deberíamos dejar de escuchar tanto nuestras propias voces y opiniones y escuchar con mucha más atención lo que Él tiene que decirnos. Fue bueno que sus discípulos se quedaran con la curiosidad, y gracias a sus preguntas, podemos hoy saber más acerca de qué hay detrás de confiar más en Él. Comienza el fascinante discurso de los olivos entonces con esta pregunta. Marcos 13, versículos 3 y 4. Y sentándose en el monte de las olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Esto es precisamente lo que me agrada del Evangelio de Marcos. No se anda con rodeos e inmediatamente presenta a los discípulos como estudiantes ávidos de respuestas ante un tema que los atrapa sin que dicho estudiante desee dejarlo hasta encontrar la respuesta que satisfaga su gran curiosidad. Y esa curiosidad, Cristo la satisface comenzando de la siguiente manera. Versículos 5 y 6 del mismo Evangelio de Marcos capítulo 13. Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Destruir un templo tan majestuoso como el que éste está representando requiere de un hombre o de un gobierno poderosísimo. Sabemos que Cristo está hablando de algo más que aquel templo en Jerusalén. Y sabemos que destruir un templo que representa la fortaleza de un imperio necesariamente implica una gran guerra, una aflicción que vivirían las personas que estén involucradas, ya sea que quieran estar presentes o no. En tiempos de calamidad, cuando todos necesitamos respuestas, se levantan también charlatanes que buscan seguidores y gente que los elogie y los alabe para sentirse dioses en la tierra. Dirán que son el mismo Cristo. ¿Qué situación tan desalentadora será esa? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Verán entonces la necesidad de que, independientemente si alguno de nosotros es judío o gentil, cualquiera de cualquier nación y raza, debe estar alerta y apercibido de buscar al verdadero Cristo y vivir conforme a sus palabras. De otro modo, ¿cómo evitaríamos ser engañados? Es más, habrá mucho ruido y mucho rumor. Aún hoy lo sabemos. Países africanos con guerras civiles interminables, pleitos en Medio Oriente y aún en la tierra de Gog y Magog, la actual Rusia, con una infructuosa pelea entre rusos y ucranianos que ha traído más problemas que soluciones al mundo entero. Eso y más, considerando todas las guerras en el pasado, las pestes destruidoras, las epidemias, y qué decir de las pandemias entre muchas calamidades que este mundo ha visto, Cristo lo cataloga de la siguiente manera. Evangelio de Marcos 13, versículos 7 y 8. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así. Mas aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores serán estos. ¿Principio de dolores? ¿Solo es una muestra? Entendemos que es una analogía al inminente nacimiento de un bebé. Los primeros dolores no son nada comparados con las últimas contracciones antes que salga y por fin culmina el hermoso milagro. Al principio la madre quiere que todo acabe pronto, y tiene que pasar por esos dolores insoportables. Pero, ¿qué hay al final? Una hermosa criatura que hace que todo lo anterior sea olvidado. ¿No vemos el mensaje tan hermoso de nuestro Cristo en estas palabras? En su determinado momento vendrá la completa redención.
su segunda venida ya anunciada desde hace muchos siglos, y aún los profetas del Antiguo Testamento e incluso desde antes se ha hablado de esta gran esperanza de salud con nuestro Adonai. Sin embargo, como lo mencioné, hay dolores que deben suceder. He aquí una gran polémica. ¿Atravesaremos los cristianos semejantes dolores? ¿Es para nosotros este tipo de palabras? No se nos debe olvidar por qué empezó Cristo a hablar todo esto. No hay razón alguna que tenga el peso suficiente para confiar en este mundo y lo que ofrece por encima de lo que tenemos con Dios. Miren, por ejemplo, algunas descripciones de esos primeros dolores. Aquí viene un pasaje un poco largo, pero a la vez importante en la información que Cristo nos proporciona. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 9 al 13. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mirad, estén atentos, dice Cristo. ¿No será que nos está hablando a nosotros el día de hoy de alguna manera? No vaya a ser que este mundo nos distraiga tanto que empecemos a darle demasiada importancia a nuestros cultos personales, a nuestras posesiones y a nuestras cosas. Digo, no es que pueda verse algo así entre nosotros, pero como dije, no vaya a ser. Además, hay algo muy interesante en el versículo 10. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Queremos que Cristo vuelva pronto, ¿no es cierto? Es conveniente que todos sepan el evangelio de Cristo. Es necesario que todos sepan qué sucedió en ese Gólgota inolvidable. ¡Oh, mi Cristo! ¡Cuán grande fue tu amor al derramar tu preciosa sangre en esa cruenta cruz! Con tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos. ¡Grande es mi Señor Jesucristo! Y de que el Espíritu dé cómo hablar en situaciones adversas, ejemplo de estas palabras están incluso plasmados en la misma Biblia. Pedro y los apóstoles ante el hostil Sanedrín, Pablo ante Félix, Festo y Agripa, y cualquier cantidad de hermanos que aunque sus hechos nunca fueron plasmados en libro alguno, sabemos que el Espíritu Santo les dio lo que necesitaban hablar. Como lo veremos versículos más adelante, todo esto es un mensaje que quedará preparado muy específicamente para los judíos que vivirán los últimos y más terribles días de aflicción y que tengan en sus manos palabras de aliento del mismísimo Rey que pronto vendrá por su rescate. Sin embargo, eso no significa de ningún modo que nosotros como cristianos no recibamos una semejante consolación y un ánimo para seguir adelante en nuestro cristianismo. Veamos, por ejemplo, el último versículo que leímos. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿De qué manera puede ser posible perseverar hasta el final? ¿Cómo se puede resistir ante contrariedades que amenazan incluso nuestras vidas solo por el hecho de ser cristianos? Les diré algo, hermanos. El cristiano resiste hasta el final, no como por fuerza de voluntad como cuando se quiere ganar una medalla. No. Resistimos hasta el final porque ya somos cristianos, salvos por gracia. No caminamos para salvarnos, porque ya somos salvados, por eso caminamos en el cristianismo y podemos resistir hasta el final. Escuchemos, por ejemplo, esta reflexión de un comentarista bíblico. Es fácil para nosotros el subestimar qué tan difícil puede ser un tiempo de persecución. Mientras que pocos cristianos en el mundo occidental enfrentarían persecución, cristianos en otras partes del mundo muy a menudo enfrentan estas pruebas. Si yo vengo de una familia ortodoxa judía, ellos podrían considerarme un blasfemador y tenerme como muerto por elegir a Jesús. Si yo vengo de una familia musulmana estricta, podría ser rechazado por mi familia y ser literalmente muerto por elegir a Jesús. Si vengo de una familia hindú en la India, podría ser rechazado y martirizado por elegir a Jesús. En China se me permitiría practicar el cristianismo solamente en la iglesia patrocinada por el Estado, o ser perseguido. Mi iglesia podría ser una de las 1500 destruidas o cerradas desde noviembre del año 2000. Si vengo de Sudán, podría ser muerto o literalmente ser hecho un esclavo en el ejército musulmán. En Indonesia,
se me podría dar una elección por parte de los musulmanes, convertirme al Islam o morir, o podría obtener que mi iglesia sea bombardeada durante un servicio de adoración. En Pakistán, podrían encarcelarme por parte de los oficiales del gobierno musulmán. Ahora, lo mejor y más complicado de este discurso está escrito en los siguientes versículos. Habla de los días de la gran aflicción, o bien, como muchos cristianos lo conocen, la gran tribulación. Aunque no me voy a meter mucho en el período total de los 7 años descrito con cierto detalle en el Apocalipsis, quiero concentrarme en la peor parte de ese tiempo, los últimos 3 años y medio. Jesucristo habla de ellos aquí, dando a entender que todos los que conocen esta historia sabrán que comenzó la peor época que el mundo haya vivido jamás, y que quienes hayan abrazado las palabras de nuestro Cristo entenderán que tan pronto como pasen 1290 días, es decir, 3 años y medio, vendrá nuestro gran Jesucristo en su caballo blanco y se mostrará como Rey de reyes y Señor de señores. ¡Oh, qué glorioso será ese día! Bueno, ¿y cómo sé todos esos datos? Leamos los versículos 14 al 20. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que estuviera en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues, que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios, hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Vale la pena tomarse un respiro ante toda esta información. Recuerden que Marcos es un evangelista que presenta muchos datos y todos ellos importantes en muy poco tiempo. Es demasiado emocionante el tema y casi no hay lugar para decir, espera. El versículo 14 es muy revelador y la base de todo lo que sigue, por cierto. Leámoslo nuevamente. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando la Biblia habla de abominación, desde el Antiguo Testamento se refiere a ídolos repugnantes que su pueblo adoptó en lugar de Dios. Sin embargo, esto va más allá, y al hacer referencia a Daniel, habla de algo, o más bien, como lo veremos, de alguien que estará en un lugar que, como las abominaciones de antaño, estaban en el lugar santo donde solo le corresponde a Dios. No quisiera saltar de un libro a otro, pero tendremos que leer un par de pasajes en el libro de Daniel para entender mejor quién es esta abominación de asolamiento. Daniel capítulo 11, versículos 31 y 32. Y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Es todo un tema, yo lo sé. Solo quiero enfatizar que todo aquel que está informado de esta situación sabrá acerca de esta abominación. Será alguien que hará pecar a los incrédulos, pero el verdadero pueblo de Dios se esforzará hasta el final. En un momento aclararemos de qué pueblo se trata al regresar al Evangelio de Marcos. El otro pasaje de Daniel que quería tocar revela el tiempo en que esta abominación espantosa reinará. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días, que son precisamente los 3 años y medio que mencioné hace unos minutos. Estos son los pasajes que Cristo toma en su discurso. Al ir relacionando todos estos escritos, podemos entender que esta abominación es el anticristo mismo y su reinado de aflicción que tendrá en esta tierra. Solo para no dejar sin sustento esta información, tomemos un último pasaje antes de regresar a Marcos. Es uno que escribió Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Veamos, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera,
porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Es todo un tema, ¿no es verdad? No me meteré más en tratar de descubrir si nosotros, los actuales cristianos, pasaremos estas cosas, si es que aún estamos vivos para entonces. Yo solo digo que un día se levantará una abominación, un hijo de perdición conocido como el anticristo, que desencadenará la más grande aflicción que este mundo haya visto. Eso es lo que Cristo está diciendo en este discurso. Regresando a Marcos, hay que ver una palabra que quizás sea clave de a quién Cristo está dirigiendo estas palabras en un cierto modo. Leamos nuevamente Marcos 13:14. Empero cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El versículo termina con estas palabras: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es un mensaje para los judíos cuando sufran la más grande persecución que alguna vez hayan experimentado. Los querrán exterminar a como dé lugar, pero estas palabras serán aliento y esperanza en esa gran tribulación. Será terrible, y los siguientes versículos dan la idea de que será tan feroz esta aflicción y persecución que huirán sin tener tiempo de nada, sino solamente de escapar. Pero como dice el versículo 20, todo esto tendrá un tiempo limitado. Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Y tal como lo dijo nuestro Señor pasajes atrás, lo recalca nuevamente: estén alertas. Por supuesto, estar alertas no es una advertencia solamente para aquellos que vivirán esta tribulación, sino para todos nosotros. Marcos 13, versículos 21 al 23. Y entonces si alguno os dijere: he aquí, aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiere hacer, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. Muchos engañan en este mundo. Muchos querrán tomar el nombre de Cristo y hacerse a sí mismos falsos cristos. Muchos, por diversas razones, no desean que esto se publique y se conozca. Satanás mismo nos quiere ignorantes ante esta realidad, y nosotros, ¿qué vamos a hacer al respecto? Confiar en Dios va mucho más allá que decirlo. Es una actitud más activa, más propositiva y más ferviente. Además, Cristo describe gloriosamente que, primero, esos días de aflicción acabarán siendo derrotado el hijo de perdición, como lo describe el apóstol Pablo con el resplandor de su venida. Y segundo, que vendrá con su poderosa gloria. Pero veamos mejor sus propias palabras. Son mucho más penetrantes que lo que yo pudiera describir. Es la hermosura de su majestad la que tenemos el privilegio de escuchar. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 27. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! Él volverá, Él volverá. En el momento de mayor oscuridad, cuando todo parecerá estar perdido, se cumplirá esta palabra, versículo 26, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. ¡Oh, gloria a Cristo! Así despunta el alba, ¿no es cierto? La parte más oscura de la noche es esa, justo antes del amanecer. Hasta eso nos muestra nuestro Dios acerca de su gloria. ¿Y cuándo será todo esto, por cierto? Cómo se han atrevido muchos a dar fechas. Solo sabemos que es pronto, muy pronto. Solo hay que estar alertas. Miren esto, Marcos 13, versículos 28 y 29. De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se enternece y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Así es,
Las hojas de la higuera anuncian el verano. Todo lo que vemos anuncia que Jesús viene pronto. Marcos 13:32. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Yo sé que hay todo un tema acerca de por qué el Hijo en este momento no sabe, sino solamente el Padre. Sin embargo, enfoquémonos un poco más en esto. Otra vez, no sabemos. Tú no sabes cuándo serán estas cosas. Y lo único que nos queda es estar alertas y sumamente confiados de que pronto, muy pronto estaremos con Él. Evangelio de Marcos 13, versículos 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las dijo. Velad. ¿Sí lo ven, mis hermanos? Obreros a su obra, y el portero a velar, que no nos halle durmiendo. Esperamos ese glorioso día, mi Señor. Ven pronto, Señor Jesucristo. Que Dios siempre te bendiga. Amén.